porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. No, El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana, es una figura... Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La mano peluda, investigación. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda, investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa en donde nos gusta platicar de lo increíble y lo sobrenatural, porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a iniciar un recorrido por temas que a veces no quisiéramos que estuvieran. Además recuerda que estamos en vivo y estamos pidiendo tu opinión para que tú pues nos des sugerencias, peticiones, comentarios o bien alguna experiencia que quieras compartir. La multilínea 5166-3404. Y por supuesto que tenemos el miedofón 5518-019325. 5518-019325. Mándanos un mensaje de voz, un mensaje de texto, ponte en contacto con nosotros para que compartas junto con todos nuestros amigos fotografías, videos y mucho material que está en la red. En redes sociales encuéntranos en Facebook, MP Investigación, o bien escribe Mano Peluda Investigación, va a aparecer ahí el logotipo, en Twitter, @Miedoteca MX, y también el canal de YouTube, Miedoteca del Terror. Y por supuesto que te invitamos a que participes con nosotros con el hashtag Abriendo la Conversación. Danos tu punto de vista y déjanos sentir que estás ahí. Exactamente, Nacho, subimos 2 imágenes. ¿Qué tienen que ver estas imágenes? Bueno, como ya sabemos, hubo un terremoto muy importante en Nueva Zelanda que pues fue de repetición, pero aquí lo más extraño y las fotos que subimos van encaminado a esto. Testigos que estuvieron ahí dicen que en el momento en el que se estaba llevando a cabo este terremoto hubo unas luces azules muy extrañas, entonces tomaron fotografías. Los testigos son las que ya dieron a conocer en las redes sociales. Estas luces brillantes son de destellos azules que incluso dicen que iluminaron este cielo de Wellington. Y después y durante el terremoto de 7.8 grados que sacudió esa isla del sur de Nueva Zelanda, y conocedores del tema pues ya han dicho que la naturaleza hace hincapié en ciertas rocas que se activan las cargas eléctricas, como si hubiera encendido pues una batería en la corteza terrestre. Pero pues con esto de la luna que tenemos y que fue vista en todo el mundo, también ya se está especulando que además pues la superluna podría haber desencadenado ese terremoto, y luego están checando esas luces extrañas. La primera imagen que te presentamos es precisamente de ese cielo azul. Pero por otra parte, un residente en Perth, en Australia, tomó una imagen que no solo muestra la superluna, sino también un gran objeto azul verdoso, de lo que fuera pues a lo mejor un ovni. Además, si giras este objeto que aparece en la fotografía más o menos como 90 grados, se ve una cara de un ser humano. Aparece exactamente en el centro
de este objeto, y entonces pues aquí ya se está dando alguna teoría extraña de que por qué se aparecieron esas luces por un lado, y por otra parte esta imagen que se ve en la luna allá en Australia. Y entonces, bueno, tú checa estas dos imágenes, las subimos para que tú las vieras. En la primera está el cielo azulado, esto durante el terremoto. Después en la segunda está la superluna que se está viendo. Bueno, aquí en la Ciudad de México, Nacho, se costó un poquito de trabajo verla porque tenemos un cielo nublado. Pero bueno, en diferentes partes del mundo han dado a conocer esa luna resplandeciente, por eso se le dice la superluna. Bueno, aquí del lado izquierdo hay un objeto, el que te digo que es azul verdoso, y en la tercera imagen ya le hicimos girar 90 grados y entonces ahí es donde se checa pues una cara, un rostro de lo que pareciera ser un ser humano. Entonces, bueno, ahí está ese material para que tú lo cheques y nos des tu opinión. Y fíjate, Gina, que esto que está pasando con esta llamada superluna, para muchos es extraordinario, es algo que se va a ver hasta dentro, ¿qué? De unos 50, 60 años. Pero no es otra cosa más que la proximidad que se tiene entre la luna y nuestro planeta. Es decir, como nuestra órbita no es circular, no es un círculo perfecto, sino es como ovalado, hay momentos en donde puede estar mucho más cerca que otras ocasiones. Sabemos que, por ejemplo, un periodo de lunación que dura más o menos 29 días y medio es el tiempo en que la luna se vuelve a dar la vuelta y recorre nuevamente nuestro planeta, y entonces es un periodo que podemos nosotros también ver lunas llenas. Precisamente las lunas llenas provienen después de estas lunaciones, Gina. Es decir, todos los meses hay lunas llenas. Lo que sucede es que no siempre se puede ver. Exactamente, son situaciones y fenómenos astronómicos que también, pues Nacho, esa magnitud y esa... Está preciosa, la verdad. Sí, esta luna, te digo que aquí en el distrito... No, aquí en la zona que nosotros estamos, en la colonia del Valle, pues no lo pudimos captar. Anoche sí se vio y se dice que mañana también se va a ver. Entonces, ¿sí? Si tú pudiste captar esta luna, envíanos esas fotografías para compartirlas y también ponnos desde qué sitio fue, desde qué delegación o desde qué estado de la República Mexicana o bien del mundo tú pudiste tomar esa superluna. Sí, fíjate que es padrísimo como, bueno, ahorita si tú quisieras, por ejemplo, ver la luna con unos binoculares o unos catalejos, no la podrías ver tan bien debido a que refleja mucho sol, o sea, refleja mucha luz, y entonces se dificulta porque te deslumbraría. Entonces vale la pena verla a simple vista para que no tengas ese problema, ¿no? Astrónomos han dicho precisamente eso que tú estás comentando ahorita, Nacho, que es especialmente en esta superluna verla así, directo, no necesitamos nada porque de otra manera pues sí nos lastimaría los ojos. Y entonces, bueno, si tú tienes esa oportunidad de checarla e incluso tomar fotografías, pues es un buen sí, claro. Panorama que tú puedes dejar capturado y ponerlo pues hasta de fondo de pantalla porque está realmente bonita, y diferentes partes del mundo ya plasmaron en las redes esta superluna, Nacho, y también se ve impresionante. Claro, porque por ejemplo, si tú quisieras ver los cráteres y todo eso, lo tendrías que hacer cuando está la luna como que en menguante, Gina. O sea, que cuando no está completa, para que tú puedas apreciar ese tipo de cosas, ese tipo de... pues es un paisaje precioso, y yo he tenido la oportunidad ya de verla varias veces, utilizando algunos instrumentos, un telescopio de aficionado, ¿no? Pero sí se puede ver muy bien, inclusive con unos binoculares, pero cuando no está tan llena, o sea, cuando no refleja la luz de lleno, o sea, de todo completa, como es ahora, y es por eso que llama mucho la atención, ¿no? Ahora, hay gente que liga todo esto con lo que ha sucedido en varias partes del planeta, esto de los terremotos, los tsunamis, y entonces es algo, Gina, que pues la gente lo relaciona directamente con estos fenómenos. Sí, pero también hay que tomar precaución, no quiere decir que ya es el apocalipsis o que es el final, no. Bueno, son coincidencias que se están dando y que si le quieres encontrar una explicación
que te lleve a algo fatalista, pues lo vas a encontrar. Pero por una parte son cuestiones astronómicas y por otra parte, bueno, todo lo que se ha estado manejando desde hace ya mucho tiempo acerca de este fin del mundo, que se ha acrecentado, eso sí, con el nuevo presidente electo de Estados Unidos. Esto ha dejado llevar otra vez a que este fin, ese apocalíptico fin del mundo, pues ya esté más cerca de lo que creemos. Eso sí es un tema pues que ha hecho que esto se recrudezca. Pues lo que pasa es que la gente está enardecida, allá en Estados Unidos ha habido muchísimas protestas, por supuesto que gente del medio, reporteros, periodistas, también que no están a favor o que están en contra de esta decisión que tomaron los gringos, pues lo hacen saber y lo hacen ver. Ya se ha visto en YouTube muchísimas personas que protestan y dicen su forma de ver este tipo de decisión que tomó todo un pueblo, ¿no? Porque dijéramos que fue muy apretado, fue reñido, pues igual, ¿no? Pero fue muy, muy, muy notoria la diferencia, Gina. Bueno, pues vamos a ir a una pausa y regresando vamos a tener un escalofriante caso y pues queremos tú que lo escuches y además que nos des tu opinión. Te estamos esperando. El Miedofón 5518-01-9325. El trabajo en equipo es esencial. Te permite echarle la culpa al otro. Ya estamos recibiendo todas esas imágenes. Por ejemplo, Mike desde Puebla ya nos envió esa superluna, cómo se ve por aquel lugar. Exactamente. Y aquí, fíjate, desde Tampico, Tamaulipas, Carlos Lara nos cuenta que el 31 de octubre le pasó algo extraño. Debido a que sufrí un infarto cerebral, me prohibieron fumar. Entonces yo fumaba a escondidas en mi baño. Esa noche salí a fumar y llevaba conmigo 2 cigarros y prendí uno. El otro desapareció. Mi mamá dijo que fue mi abuelito, que en paz descanse, que como a él le gustaba fumar seguramente se llevó mi cigarro. Al día siguiente salí a buscar el cigarro que me faltó y no lo encontré. Entonces cree su mamá que fue el abuelito, pues que está cuidando de su nieto, pero además a él le gustaba el cigarro y entonces desapareció ese cigarrillo para que ya no lo estuviera fumando. Bueno, pues es una explicación que pudiera ser lógica de acuerdo a las creencias de cada quien. Lo bueno es que ya no fumes, ¿no? O sea, el hecho de estar fumando ya es algo pasó a segundo término. Así es. Y Gina, pues hemos platicado aquí de muchas cosas, de algunos temas que tienen que ver con unos libros que a veces son prohibidos, que a veces son considerados grimorios. Sin embargo, hay experiencias que dejan marcados a muchas personas de acuerdo a lo que han vivido como consecuencia de haber leído X o Y libros. Vamos a escuchar un episodio en donde pues ocurrió algo semejante, Gina. Escuchemos. Hace aproximadamente 12 años yo estaba trabajando en una fábrica y un señor me dio un libro de San Cipriano. Me dijo, nomás lo cuidas, dice, yo ya tengo mucho tiempo con él. Dice, no lo vais a destruir, mejor el día que te quieras deshacer de él, lo regalas, tengo mucho tiempo con él. Sí, me puse a estudiar y luego me puse a comprar otro. Bueno, a mí se me hizo fácil, en ese tiempo estaba un poco más joven y se me hizo fácil eso. Compré otros libros que se llama El libro del poder oculto y otros más, y me fui metiendo más y más a eso. Entonces yo en ese libro de la magia del poder oculto me decía que yo tuviera mi cuarto solo, donde no entrara nadie, o sea, nada más yo. Luego me decía que comprara unas veladoras, que comprara un pergamino, y todo eso lo iba haciendo. Entonces ya con el tiempo me fui enfocando más a eso, a estar estudiando más el libro y más, y luego no se me metió la idea de que ahí en el libro decía que un martes a las 12 de la noche que consiguiera un gato negro y que hiciera una estrella de 5 picos de sal. Entonces que prendiera las veladoras y el pergamino, lo pusiera con el cuarto oscuro, que nada más con la luz de la vela iba a decir esas palabras que estaban ahí como en lenguas. Y sí, me puse a hacerlo.
a mí se me hizo fácil, o sea, a mí se me hizo fácil, porque decía que me iban a dar dinero, y y en ese tiempo yo andaba bien desesperado, y no, sí, se me hizo fácil de hacer eso. Y cuál va siendo la sorpresa, que cuando apenas iba a decir eso, se vino un tormentón tremendo, fuerte, rayos, como la casa es de material y tiene el techo de lámina. Empezó mi esposa: Mario, ven, córrele que el aire ya nos abrió la ventana, ya. Y ya nos la quebró. Yo no podía dejar eso también, yo estaba enfocado en eso. Y luego ya hasta que me tocó y salí, y ella me dice: deja ese mugrero, estás viendo que por tu culpa está pasando lo que está pasando. Estaba hasta llorando. Entonces ahí me dio miedo, dije: estoy abriendo puertas que no debo de abrirlas. Y se oían cadenas en el techo, como que pasaban las cadenas por arriba. Estaba un árbol también que las ramas con el aire sí me las bajaba y se oían muy feo. Y luego en eso, así en el lado de enfrente, estaba viviendo mi suegra y luego se oyó como que tocaban la puerta, como la puerta es de madera. Y luego le dije a mi esposa: hoy Norma, le dije, se me hace que es mi suegra la que viene para acá, yo creo que se le metió el agua. Dijo: sí, dijo, ve a ver. Y cuando me paré en la puerta, que abrí la puerta, o sea, para ver cuál va a ser mi sorpresa, estaba un perrote negro, se me quedaba viendo. Yo me quedé como hipnotizado, así nomás viéndolo. Y luego mi esposa me dice: cierre la puerta que se está metiendo el aire y el agua. Yo no me podía mover. Y hasta cuando ella se paró, vio y dijo: Jesús, María y José. Y entonces oyó un trueno como que abarcó toda la ciudad, tremendo, hasta se me enchina el cuero. Y ya fue y le di una nalgada al niño. Dicen que el llanto, como el niño estaba recién nacido, dicen que el llanto aleja lo malo. Y entonces oyó el trueno bien tremendo, se fue la luz. Y luego así pasó, pero yo ese perro lo vi con unas patas diferentes. No sé si fue una visión mía, pero yo le vi las patas diferentes a ese perro, un perro negro, como de 1 metro. Y con los rayos los ojos se le miraban rojos. Y luego después al siguiente día, ahí en el lodo, ahí se miraron las huellas como de chivo, como si hubieran andado unos chivitos allí, unas gallinas, unos gallos. Yo ni animales tengo. Y luego en la puerta donde estaban tocando, estaban las uñas como de ese perro donde estaba rasguñando, en donde estaba rasguñando la puerta. Estaban como rasguñándola, se veían tremendo, y ahí quedaron las marcas. Y luego después mi esposa dijo: ¿y ahora qué vas a hacer? Dice: quiero que te deshagas de esos libros. Y le dije: oye, pues no hay. Yo le dije: pero yo ya no voy a estudiar eso. Y luego después mi esposa, como a la semana, me dijo: ¿sabes qué? Los voy a llevar a la iglesia. Cuando iba llegando a la iglesia, dice que no podía entrar, se regresaba. 3 veces lo hizo y se regresaba de la iglesia. Dice que no, o sea, que alguien le decía que no entrara con eso para adentro. Ella 3 veces se regresó. No sé cómo hizo, pero entró para allá con el padre y ya le dijo, mire, ya ella le estuvo contando, o sea, lo que habíamos vivido, lo que nos había pasado. Y luego dijo el sacerdote: no saben la que se está metiendo este muchacho. Dijo: no sabe, dijo. Esas puertas que tocó, dijo, que las que andaba él abriendo, dijo, no se van a quedar así, dijo. Ojalá Dios quiera, dijo, que no llegue, dijo, porque, dijo, eso, dice, le va a doler, o sea, le va a quitar algo que más quiere, dijo, porque yo esa Adonai era el libro del poder oculto, el que decía que yo invocara esos nombres también y dijera unas lenguas, porque ahí decía Adonai y luego decía también unas palabras en lenguas que yo no sabía, o sea, que nada más el libro decía que yo lo hiciera, pero a mí me dijo el sacerdote que ese Adonai es el más tremendo. Y luego después el sacerdote me dio un llavero con los pies de Cristo, decía: Señor, ayúdame a distinguir lo bueno y dame entendimiento para conocer la diferencia. Todos los días en la mañana cuando me levantara al trabajo, que yo empezara a rezar eso. Fue algo tremendo. Luego al mes me hablaron de allá de Michoacán, que mi papá estaba muy grave
Entonces yo me acordé, dijo, por allí va eso, lo que me dijo el sacerdote. Mi papá falleció y luego, ya cuando regresamos, el niño, de estar la olla de frijoles hirviendo, le cayó en la cabecita a mi hijo. Él estaba en el andador y nos pasaba muchas cosas tremendas. Me corrieron de mi trabajo. Fue lo que yo dije, eso me pasó por que toqué puertas que no debía de tocar. Y fue una experiencia que no quisiera que nadie la viviera. Hay muchos jóvenes, hay muchas personas que se les hace fácil eso, pero no saben con quién se meten, no saben las puertas que abren. Yo quisiera que todas las personas que nos están escuchando, que no se les vaya a hacer fácil abrir unas puertas de esas, porque yo no le deseo a nadie lo que me pasó. Y esto, pues desgraciadamente pasó, y yo no quisiera que otra gente pasara lo mismo que yo pasé. Esos libros, el sacerdote se quedó con ellos, quién sabe qué haya hecho él, pero él dijo que él se iba a encargar de esos libros. Aquí la pregunta es, ¿qué tan válido es hacer este tipo de pactos, convenios o estar buscando en libros ocultos para tener dinero? Entonces el precio es muy alto, porque tú lo que estás buscando es algo material, pero el precio que estás pagando no es material, entonces no hay cómo darte cambio, y es una situación muy difícil, más tomando en cuenta, por ejemplo, este libro de San Cipriano. Este es un libro de los llamados Prohibido, escrito allá en Portugal. Aún actualmente pues no se sabe bien a bien el qué hay detrás de este libro, sigue siendo un misterio. El San Cipriano, del título, en realidad se refiere al legendario mago, obispo y santo Cipriano de Antioquía, quien en el siglo III después de Cristo sufrió el martirio junto a Santa Justina. De ahí es lo que se refiere el libro. Pero ¿qué te parece, Nacho, que regresando al corte hablamos más de este llamado libro maldito de San Cipriano? Y fíjate, Gina, que lo que sucede con este amigo que narró este episodio tan terrible en su vida, hay muchas confusiones, ¿no? Porque él se refiere a Adonai como si fuera un demonio, y Adonai es una forma en que también los judíos le llamaban a Dios, a Yahvé, ¿no? Adonai, que es como decirle mi señor. Y entonces Adonai no es un demonio. Yo creo que él entendió mal algunas cosas y por eso estaba así como que muy confundido. Sin embargo, lo que dices de San Cipriano es muy cierto. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Es una realidad diaria de todos los días. Continuamos, y aquí estamos recibiendo imágenes. Jesús García de López nos mandó una imagen que dice: así se veía la luna ayer desde la Ciudad de México. Gustavo Amadero, está una luna impresionante, ya la compartimos en el Facebook porque está preciosa esa imagen que tomaste, y gracias por enviarla y compartirla con todos nuestros amigos. Y aquí hay preguntas, comentarios acerca de esto de San Cipriano. Saludos también a Cristian. Aquí tenía una pregunta, se me pasó ahorita checarla, Nacho, porque es una pregunta que me parece importante, porque él pregunta que si en la Biblia hay, disculpen, tengo una duda, ¿hay libros prohibidos de la Biblia? Me habían hablado de ellos, pero no estoy seguro. Soy Cristian Chávez y quiero mandarle un saludo a mi esposa Alondra, que hoy cumplimos 3 años de casados. Gracias, nos encanta su programa, pues muchas felicidades por una parte. Y por otra parte, pues así, Nacho, como libros prohibidos, no. De la Biblia no. De la Biblia no existen libros prohibidos. Lo que sucede es que la Biblia católica y la Biblia llamada protestante son diferentes. Varían en que hay unos libros que fueron anexados a la Biblia tiempo después de que se instaurara el canon de la Biblia cristiana, ¿no? Se le anexaron ahí unos libros, Macabeos, y son 7 libros, me parece que fueron los que se agregaron después. Digamos, se había cerrado, ¿no? La parte, lo que iba a contener la Biblia, dijeron, bueno, pues esto es la Biblia. Y después de que ya se acordó que la Biblia había quedado con tales libros, con ese contenido, después se encontraron otros libros y ya se anexaron. Sin embargo, como ya lo habían cerrado, ya no todo mundo los tomó. Ahora, esto es en lo que se refiere a los libros conocidos como apócrifos. Sin embargo, también hay otros libros que son considerados de igual forma apócrifos, y esos no están, digamos que aceptados ni en la Biblia católica ni en la Biblia cristiana.
sí tienen un valor histórico porque por supuesto que describen toda una época, describen las costumbres de alguna época, pero no son tomados como parte del canon que viene precisamente en estas Biblias, tanto la cristiana como la católica. Es decir, hay por ejemplo ¿cómo le llaman? El Evangelio de Judas, ¿no? Uh-huh. Y algunos otros libros o documentos que sí son importantes históricamente, pero no concuerdan con la parcialidad o el tiempo en que se armó lo que conocemos ahora como la Biblia. Exactamente, entonces la respuesta es como libros prohibidos no, sino libros apócrifos. Así es. Bueno, y apócrifo no necesariamente quiere decir que sea malo, sino de que apócrifo puede significar que es un libro que ya no entró, digamos que en esa, por decirlo de una forma muy coloquial, en esa edición, ¿no? O sea, ya no puede agregarse nada más ni quitarse nada. Y hoy estábamos hablando antes de irnos a corte del libro de San Cipriano, que les comentábamos que era un mago pagano de Antioquía, y a él se le acusó de curar enfermedades sirviéndose de la ayuda de una pequeña corte de demonios. Eso es lo que se dijo, eso es lo que se creyó, y mediante estas artes oscuras intentó llevar a la ruina a Santa Justina. Ella era una virgen, pero rechazó el ataque de los demonios utilizando la señal de la cruz. Entonces, bueno, ahí inició todo esto del libro de San Cipriano. Porque fíjate, Gina, que Cipriano ya en un momento de desesperación hizo la señal de la cruz, y desde ese momento sus ataduras con el demonio se liberaron inmediatamente. A partir de allí fue recibido en la iglesia, sus milagros fueron incontables, fue un diácono, sacerdote y finalmente se convirtió en obispo, mientras que Justina se convirtió en madre superiora de un convento. Fíjate que después de esto hubo una persecución a Cipriano y a Justina, fueron arrestados, los llevaron a Damasco, donde fueron torturados, pero de una manera impresionante, una manera horrible, y a pesar de estos esfuerzos de sus carceleros, pues los espíritus nunca los dejaron. Entonces fueron trasladados a Nicomedia, donde el comandante local, pues ya como no podían con ellos, los decapitó. Fíjate, los cuerpos de Cipriano y de Justina permanecieron sin sepultura durante 6 largos días, Gina, hasta que fueron recogidos por algunos marinos que eran cristianos, y entonces los tomaron y se los llevaron a Roma de regreso. Y ahora bien, este libro de San Cipriano apareció 1500 años, o sea, nada corto tiempo. No. 1500 años después de la muerte de este santo con pasado de nigromante, de modo que su autoría pues está en discusión. Cualquiera que haya sido su autor, de ninguna forma fue San Cipriano. Eso se comenta porque bueno, él estuvo en el siglo III después de Cristo. Y bueno, apareció, imagínate cuántos años después. Entonces dicen que más bien tomaron el nombre de él, pero que él no es el autor. No se ha aclarado bien, pero bueno, ahí está el misterio. Y fíjate que la primera edición que se conoce del libro de San Cipriano es más o menos de 1849, en donde, bueno, pues de Portugal pasó a Brasil, ganando terreno entre las religiones populares de aquella tierra, como es el Umbanda y el Candomblé, que ya hemos platicado de esto, que son algunos antecedentes, Gina, que pueden ser un símil a lo que es la santería. Exactamente, y el libro de San Cipriano contiene toda clase de hechizos, desde curar conjuros, realizar exorcismos, métodos para encontrar tesoros escondidos, para comunicarse con el ángel de la guarda, pactos satánicos, trabajos esotéricos y bueno, un sinfín de rituales, pero ninguno de ellos, yo creo, Nacho, que vale la pena ofrecer nada a cambio o hacer un hechizo que después te vas a arrepentir. Escuchamos un relato, un testimonio de una persona que lo hizo y definitivamente la conclusión de él fue que nadie lo intente siquiera. Y fíjate que ese testimonio, Gina, de verdad que trae mucho mensaje. Porque, primero, la persona que se lo dio era una persona que le dijo, ¿sabes qué? Cuando ya no lo quieras tener, no lo vayas a tirar, tienes que dárselo a otra persona. Entonces se va convirtiendo esto en una especie de cadena, en un círculo vicioso. Él afortunadamente encontró a bien un sacerdote que le recibió este libro para que él se deshiciera de esta documentación. Ahora, no sabemos si el sacerdote efectivamente se deshizo de ellos o lo regaló o lo dejó por ahí,
porque este es el riesgo que se puede correr. Imagínate que para él lo tomó y lo tiró a la basura. La persona que recoge la basura agarra el libro, lo lee, le puede parecer un tanto interesante y entonces también la desgracia llegaría como en cadena. Es lo que comúnmente sucede, Gina, cuando te vas pasando una maldición. ¿Tú crees que una maldición se te puede pegar, se te puede como contagiar de un lado a otro? Pues es probable. Si tú estás propenso y tú permites que este tipo de maldiciones, aunque sea un libro, trae el anatema a tu casa. Es decir, ese libro estaba maldito, tú lo llevas a tu casa y todo lo que lo rodea lo va a pasar a afectar. Es como cuando te encuentras un objeto que a partir de que entra ese objeto en tu casa empiezan a suceder situaciones extrañas, negativas, que lo relacionas precisamente con ese objeto, y lo ideal, Nacho, es no tenerlo en casa precisamente por esas consecuencias. Sí, y en este caso el sacerdote le encontró una rápida solución. Llama la atención que cuando la mujer de este hombre iba a entrar a la iglesia, una fuerza extraña no le permitía entrar, tuvo que tener mucha fuerza de voluntad para poder ingresar a la iglesia, porque es como si el libro tuviera vida y fuera un ente que sabe que lo que buscan es deshacerse de él. Entonces, por supuesto que se opone, no lo permite fácilmente, pero ya eran demasiadas las desgracias que les ocurrían, que por esa razón, Gina, valía la pena cualquier esfuerzo. Estamos recibiendo comentarios. Fanny nos dice que la Biblia, cuando fue creada, la hicieron con los documentos para atraer fieles. En sí llaman a Satanás como el padre de la mentira, cuando la iglesia ha sido protagonista de muchas mentiras que solo cree la gente crédula. La gente crédula. Bueno, también por otra parte, fíjate, aquí no nos pone su nombre, pero por la imagen me imagino que es una peludomaníaca. Dice: perdón, pero si fuera ciudadana norteamericana también votaba por ese señor, pues no es justo que entre tantísimo inmigrante, no solo mexicanos, pues tristemente en México la frontera sur está tan descuidada que pasa todo el mundo y no hay ningún control con los extranjeros que están aquí como si nada. Ya ven, los haitianos entran por cientos y muchos invaden la península, y no se diga los estados que están en la frontera. Muchos ya se quedaron aquí. Ahora imagínense cuando regresen a los compatriotas, si así ya no cabemos, esto se va a poner color de hormiga. No, bueno, eso es lo de menos, ¿no? Que los regresen y que, pues, a fin de cuentas de aquí salieron, pues aquí deben encontrar algún lugar donde alojarse. Yo creo que el problema más grave que puede darse allá en Estados Unidos es que la gente se va a empezar a enojar, van a empezar a protestar. Todos sabemos que allá hay muchas bandas de latinos, de chicanos, hay mucha gente violenta y que no necesariamente son mexicanos, ¿no? Son considerados latinos y ellos viven así como que en guetos, ¿no? Entonces, cuando empiecen ellos también a defenderse de los güeros y los güeros a hacer guerra, o sea, va a haber guerra en las calles, no veo otra forma de verlo, porque la misma gente se va a defender entre sí. Ya hace poco salió que una persona que vendía burritos, pues lo atacaron fuertemente, le destrozaron su carrito, a él le empezaron a insultar y le dijeron lárgate de aquí, no sé qué, o sea, cosas feas. Y cuando esto arte a la gente, entonces se van a empezar a defender, porque hay muchos que ya tienen la ciudadanía norteamericana. Es un tema definitivamente difícil por las implicaciones económicas, políticas que implica, pero esperemos que pase lo mejor para todos, por supuesto. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar, te estamos esperando. Miedofón 5518-01-9325. Hombre invisible busca mujer transparente para hacerlo nunca visto. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda. Investigación. Estamos recibiendo todos sus comentarios, y aunque este programa pues no es de política ni las votaciones de Trump y bueno, la elección ni nada de esto, pues sí es un tema que lo hemos tocado en los últimos días, en la cuestión de que tenemos muchos amigos
que viven en Estados Unidos y que son muy participativos, y entonces por eso convocamos en alguna ocasión que nos dijeran su posición. Ahorita alguien que no nos puso su nombre nos dijo que pues ella estaba de acuerdo con que hubieran votado por Trump, y aquí ya tengo la respuesta desde de Veracruz. Dice: por Dios, por eso está el mundo como está, por creer que somos superiores a otras personas. Estoy en desacuerdo con la mujer que dijo que hubiese votado por Trump, por eso ganó ese hombre allá. Ahora muchos inmigrantes, desde niños hasta ancianos, viven con miedo por el odio que reavivó este tipo. Perdón, estoy muy enojada. Me encanta su programa y me hace más amena mi noche. Saludos, Gina y Nacho, se les quiere, por supuesto nosotros también te queremos, y es un espacio que sí, obviamente sí les damos espacio y aceptamos todas las opiniones y las posiciones, y definitivamente pues es un espacio para que ustedes escuchen y cada quien opine. Pues mira, Gina, lo principal aquí es de que traemos el tema aquí a la mesa porque estamos hablando de lo que pudieran ser el cumplimiento de algunas profecías. Se ha mencionado infinidad de veces de Nostradamus, de Baba Vanga, algunos otros que son menos conocidos, pero que han dicho que precisamente en Estados Unidos se va a originar todo esto. Ahora, cuando es un país tan poderoso, cuando es un país en donde una persona es la que en un momento dado tiene el dedo en el botón rojo. ¿Cuál es el botón rojo? Pues el que activa las armas nucleares. Pues tiene que ser una persona muy cuerda, muy sensata, no una persona que sea explosiva. ¿Y por qué viene de a colación? Porque entonces quiere decir que todo eso que se nos ha mencionado en libros, que se nos ha mencionado en muchas documentaciones, Gina, tiene que ver con el anticristo, tiene que ver con precisamente el fin del mundo. Entonces, ¿será acaso que Donald Trump es partícipe en todo esto? Es ya digamos que el que va a iniciar todo este rollo, este caos. Eso es el motivo por el que nosotros lo tocamos. Bien dices que no hablamos de política. No, pues no sabemos absolutamente nada de política. Aquí lo que nos interesa es comunicar estas ideas que están en el aire, que están el rumor en todos lados, y no podemos decirles que, pues sí, no, él es el anticristo, no lo es, no lo podemos asegurar. Lo que sí es que está en una posición clave que no cualquiera, ¿no? O sea, tendría que ser una persona muy inteligente la que se siente en esa silla, la que a todos lados a donde viaje lleve su portafolios, el famoso portafolios del botón rojo. Exactamente, porque además está causando esa indignación que no habían causado las anteriores elecciones en Estados Unidos. Entonces está al mismo país, lo está agitando. Ya California se quiere separar y bueno, hay una situación y estrés demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque esto implica también a todo el mundo situaciones extremas y de guerra, y entonces aquí, como tú dices, bueno, se puede desatar entonces lo que se ha dicho en estas profecías que sí hemos tocado aquí, como tú dices, Nacho. Y aquí tenemos a José Ramos que dice: qué bueno que no dijo su nombre porque seguro la porra la iba a saludar. Bueno, no, aquí respetamos, la verdad es de que, mira, lo que dice ella de que nuestra frontera sur está abierta, pues yo te diría que pasan muchos inmigrantes también que no vienen a quedarse a México, sino que van a Estados Unidos y agarran a México como camino. Lo que yo te puedo garantizar es de que esas personas salen de su casa, de su pueblo, de su país, con X cantidad de dinero, más o menos calculando que van a llegar a la frontera norte con Estados Unidos. Pues resulta de que no han salido ni de Chiapas cuando ya los rasuraron, ya les sacaron todo, ya se saben todas las mañas que se guardan el dinero hasta en las partes más íntimas del cuerpo, Gina, y ya los pues malandros entre las pandillas y algunas autoridades corruptas los de plano los dejan en la calle, a veces los dejan hasta sin ropa, los dejan sin zapatos, los dejan definitivamente, Gina, a la buena de Dios. Ellos habían calculado más o menos lo que tenían que hacer para poder llegar hasta Estados Unidos, cualquiera de las fronteras de nuestras pasos, en donde ellos ya saben cómo cruzarse o contratan a alguien, y muchas veces son estafados. O sea, sí, la verdad es una situación bastante dura, bastante difícil,
Y pues el hecho de que le hagan esto a nuestros paisanos allá en Estados Unidos, pues debería de ponernos a reflexionar lo que nosotros hacemos también con la gente que viene por aquí de paso, que pues no es su intención quedarse aquí. Fíjate que Luna nos dice, buenas noches, igual si hubiera ganado Hillary, hubiera puesto pensamientos de guerra. Yo viví en Orlando, Florida, y allá dicen que la peor frontera que hay para pasar es la mexicana. Uh-huh. Bueno, muchos mensajes. O sea, ¿cómo? Que también si hubiera ganado Hillary también hubiera temor latente de una guerra, porque se dice que ella también estaba pues lista y preparada para hacerlo de esta manera. Ok, bien, pues sí, la verdad es de que no sabemos qué hubiera sucedido, ¿no? O cómo nos iría con Hillary. La cuestión es de que ya la realidad está dicha, ¿no? O sea, ganó Trump, nos guste o no nos guste, pues nosotros tenemos que seguir adelante porque somos un país aparentemente independiente de ellos. Tengo entendido que México tiene más de 100 tratados internacionales con otros países, pues podemos intentar hacer otros tratados. Si ellos ya no quieren jugar con nosotros, pues vamos a decirles que no jueguen y buscamos otros negocios en otros países, en otros lugares, en donde tal vez nos convenga más, ¿no? Hacer una alianza con China, hacer una alianza, no sé, con países de Europa. Mira, se dice que Nostradamus predijo que Trump iba a ser presidente, que iba a causar estragos en el mundo, y bueno, es lo que se está viendo. Aquí nos comentan y este párrafo que buscáramos, ese párrafo donde dice ese cuarteto exactamente. José Manuel de Veracruz, lamentablemente son especulaciones, el futuro es incierto. Se hablaba mucho hace un mes en todo internet de una tormenta solar que sabotearía esas elecciones y nunca pasó nada. Tenemos que aprender a diferenciar y no creer en todo lo que nos dicen. Precisamente, fíjate que es una de las cuestiones negativas y positivas que tiene internet. Las noticias se corren en un segundo, pero también hay mucha información que no es fidedigna y que también llega a confundir o alarmar, pero lo que sí hay que estar a la expectativa y hay que estar, como tú dices, el futuro es incierto, lo único que tenemos es el presente y hay que seguir trabajando, luchando y bueno, en nuestro caso, seguir interesándonos en esas profecías, en estas leyes o teorías de conspiración que nos van marcando, porque por ejemplo una de esas teorías, Nacho, dice que sí iba a ganar Trump esta presidencia, pero que iba a sufrir un atentado como a los 8 meses. Obviamente que eso pues no sabemos si va a ocurrir, pero es pues ojalá que no, sería un caos, sí, un caos. Sería peor, ¿no? Sí. Además, yo creo que lo que dice nuestro amigo es de que Nostradamus predijo que en el siglo XVI, bueno, él lo predijo en el siglo XVI, que un gran gritón sinvergüenza y audaz será elegido como gobernador del ejército de un territorio poderoso, que bueno, por supuesto, si tú pones los ojos y los sentimientos ya un tanto fríos, Gina, pues sí, se refiere a las elecciones de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué país más poderoso que él? Pero fíjate que lo que nos impactó de estas elecciones fue precisamente el resultado. ¿Por qué? Porque nadie se esperaba esto y aquí nos dicen, pongan su nombre por favor para que nosotros sepamos con quién estamos hablando. Pero este comentario del teléfono 4818 dice, hablando de la profeta Baba Vanga, una de sus profecías habla de una guerra civil en Estados Unidos, cosa que hasta hace unos meses era imposible concebirlo. Bueno, pues ahí está, exactamente, están pasando situaciones que hace unos meses nadie hubiera creído que sucedería y ahorita pues lo estamos viviendo. Y es a eso a lo que me refiero, Gina, que precisamente como la gente va a empezar a defenderse allá en Estados Unidos, no se van a dejar que lo saquen así de fácil, se van a empezar a defender, y como hemos visto que son los güeros que de repente se juntan así en bola y empiezan a ser un tanto elitistas, pues también a discriminar, ¿no? Obviamente la gente no lo va a permitir. Y esto me remite a esas películas en donde pues no se aceptaban a los negros en las universidades, no los dejaban entrar a los restaurantes y entonces había ahí un conflicto. Bueno, pues esto está trascendiendo mucho más. Es decir, es más o menos de lo que hemos estado platicando, porque definitivamente hubo algo ahí raro, algo que solamente el destino nos va a decir qué es lo que va a ocurrir, porque se notó muchísimo que el presidente actual, o sea Barack Obama, apoyó en todo lo que pudo a Hillary Clinton y ni así ganó. O sea, ¿cómo te explico, no?
Exacto, dice, hablaron de enemas. Anatema. Anatema, sí, porque si hablaron, en lugar de enemas es anatema. He escuchado objetos que absorben energía mala y logran hasta movimientos. Hablen de tema o lo amplíen. Por supuesto, este tema lo podemos ampliar, anatemas, pero el tiempo se nos terminó. Soy Georgina Avilés. Gracias por haber estado con nosotros. Así es, yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque pues hablamos de temas un tanto incómodos. Nos escuchamos pronto, espero que nos sintonicen el día de mañana. Buenas noches. El programa se termina,